como la producción y venta de alimentos, pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Sí, para allá. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia vespertina de las 6 de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestros seguidores en redes sociales, en la televisión y a los compañeros que nos acompañan aquí en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Como saben, esta conferencia que hemos llevado ininterrumpidamente desde el 24 de abril, hemos estado dando reportes sobre programas que el Gobierno federal impulsó para mitigar los efectos económicos del COVID. Y básicamente consiste en un programa de microcréditos de 25,000 pesos para microempresarios y para otras modalidades que fuimos ampliando una vez que arrancamos el programa. Este seguimiento se ha ido complementando con otros programas ya en marcha del Gobierno federal que hicieron ajustes, que fueron adaptando lo que ya tenían planeado para el año, también para responder a los efectos económicos de la pandemia. Al mismo tiempo, además de este recuento, de este seguimiento de cómo van estos programas, cómo van no solamente los microcréditos, sino también cómo van los créditos hipotecarios, los créditos personales, cómo van otros programas de ordenamiento urbano. También hemos tenido una serie de conferencias en las que incorporamos información que consideramos central para las empresas, para los trabajadores y que nos van haciendo entender cómo se articulan algunas de las políticas de la administración pública y cómo respondemos a los retos económicos del COVID y cómo estamos mirando hacia adelante para dar un impulso a la recuperación económica. Este es el caso del día de hoy, donde además de dar el recuento del programa Crédito a la Palabra, contamos con la presencia del doctor Sergio Silva Castañeda, que es titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, por una parte, y por otra, de Luis Godoy Rueda, que es el coordinador de Mercado Solidario en la Secretaría de Economía. Bienvenidos a ambos. Entonces, vamos a iniciar con el recuento que tenemos del programa Crédito a la Palabra. Recordarles que es un crédito en el que tenemos como objetivo, como meta, 1 millón de beneficiarios que han sido tomados del Censo del Bienestar. Es un trabajo en colaboración con la Secretaría de Bienestar. Esta Secretaría identificó a los beneficiarios, les llamó por teléfono, confirmó su interés por recibir este apoyo financiero y la Secretaría de Economía toma el padrón así ya definido por la Secretaría de Bienestar y lo dispersamos a través de las sucursales bancarias de 3 bancos, el Banco Azteca, Banorte y se me está olvidando uno, Azteca, Banorte y Banco Santander.
Bueno, vamos a dar entonces ese recuento. Gracias. Entonces tenemos 21.548 millones de pesos dispersados en el programa. Esto quiere decir que estos créditos ya están en los bolsillos de los beneficiarios. Esto suma 851.936 beneficiarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos ya cada día acercándonos a la meta del millón de créditos dispersados en este programa, que es el programa de crédito a la palabra. Como en otras ocasiones hemos mencionado, vamos en una dispersión lenta para permitir que las sucursales bancarias no causar aglomeraciones en las sucursales bancarias. Así es que seguiremos aquí dando puntualmente el resultado de este programa. Adelante. Seguimos siempre con la advertencia, con el cuidado que debe tener la ciudadanía para no caer en esquemas fraudulentos que piden un adelanto, un depósito para recibir este programa, el de créditos a la palabra o cualquier otro programa del gobierno federal. Insistir que nosotros no tenemos el gobierno federal no pide un adelanto para los apoyos sociales que otorga Bienestar o los créditos que otorga el Infonavit o los créditos que otorga el Fonacot. Todos son trámites gratuitos, todos son trámites en los que deben estar bien identificados los funcionarios que los otorgan y ante las dudas pues llamar a los números de cada una de las secretarías que generalmente están listados en sus páginas de internet. Hace unos momentos la Secretaría de Bienestar hablaba de la línea de bienestar, así es que por favor tengamos cuidado y evitemos caer en estos esquemas de fraude. Adelante. 13.530 son los negocios que están registrados en Mercado Solidario. Seguimos avanzando, tenemos algunas iniciativas corriendo y básicamente es una plataforma para acercar a oferentes de bienes y servicios con sus consumidores ahora que la movilidad por la pandemia está reducida. Y lo que queremos es incentivar que sea compras en la economía local, lo que permita o facilite a las familias, a los trabajadores adquirir aquellos bienes y servicios que consumen con regularidad. Adelante. MIPYMES MX ha tenido muy buena aceptación. Ayer me informaban que no solamente cuando lo anunciamos aquí, sino cuando hemos hecho estas presentaciones más detenidas de esta plataforma, tenemos un aumento muy considerable en el tráfico, así es que estamos preparando una nueva presentación justamente para acercar estas cajas de herramienta, que es al final como lo conceptualizamos, cajas de herramienta para las microempresas, tanto recursos que tiene el gobierno federal como recursos que están en la iniciativa privada, cursos de capacitación, acceso a financiamientos más allá de los que anunciamos aquí, rutas para exportar, oportunidades en los tratados comerciales. Entonces, estamos muy contentos de esta plataforma. Adelante. Y finalmente Data México, una plataforma que lanzamos hace 3 semanas y que pues también hemos recibido buenos comentarios. Vamos a seguir con su promoción, con seminarios de capacitación. Pronto tenemos uno con los secretarios de Desarrollo Económico, el miércoles con los secretarios de Desarrollo de los estados y así iremos difundiendo más y más esta plataforma. Bueno, con esto es el recuento de todos los días y ahora pues me permito presentar a Luis Godoy nuevamente para que nos platique. Bueno, ni siquiera he introducido de lo que van a hablar ellos hoy. Ellos están invitados hoy porque hace
10 días más o menos, presentamos aquí que íbamos a celebrar una rueda de negocios para en el mercado para llevar a exportadores mexicanos del sector de alimentos y bebidas a potenciales compradores en Estados Unidos y Canadá. Esta rueda de negocios la preparamos, inscribimos a los potenciales exportadores, conseguimos que hubiera compradores, con el ánimo de encontrar mercados, de facilitarles el hacer negocios a los exportadores. La rueda de negocios se celebró la semana pasada, la inauguramos el canciller y la Secretaría de Economía, la inauguramos el lunes pasado y a lo largo de la semana hubo cursos, citas de negocios, se cerraron algunos contratos. Y nos pareció importante que el día de hoy pudiéramos traerles el resultado de esa rueda de negocios. Pero antes de presentarles los resultados, queremos darles una idea de dónde están esas oportunidades, qué es lo que estábamos pensando, qué es lo que habíamos visto en los datos para organizar esta rueda de negocios. Y a eso precisamente es a lo que vienen hoy Luis y Sergio a presentarnos estos resultados. Así es que adelante, Luis, gracias. Perfecto. Muchas gracias, secretaria. Con su permiso. Comienzo diciendo que es la otra, por favor. Esta es parte de las actividades que estamos desarrollando para tratar de acercar este nuevo tratado, el TEMEC, a los pequeños productores, a las MIPYMES, que desde la Secretaría de Economía creemos que es una de las grandes oportunidades que nos brinda estos mercados, el mercado de Estados Unidos y Canadá. El día de hoy yo les voy a presentar una serie de documentos que hacemos específicos para determinados mercados, para determinados productos. En este caso, en el contexto, ya lo decía la secretaria, de Food Venues, el evento que tuvimos la semana pasada, donde nos enfocamos en los mercados de Estados Unidos y de Canadá y particularmente en los productos de alimentos y bebidas. La siguiente, por favor. El proyecto de Food Venues y el evento que tuvimos la semana pasada fue coorganizado con el BID y particularmente con Connect Americas, que es un proyecto del BID. Y en un momento el doctor Sergio Silva les explicará qué es una rueda de negocios, cómo se llevó a cabo y los beneficios que encontramos nosotros, pero también desde la Secretaría estamos desarrollando un proyecto más amplio y de más largo plazo. Las ruedas de negocios son momentos específicos y estamos desarrollando esta red virtual empresarial que se llamará Comercia MX, espérenla pronto, la presentaremos en el mes de septiembre de 2020 y la idea de esta red empresarial es conectar básicamente a empresarios mexicanos en un proceso como de emparejamiento, conexión con empresarios en otras latitudes, en otros países, en un esquema muy parecido a una red social donde se generan comunidades. Esta plataforma, entre otras cosas, lo que va a hacer es conectar, por ejemplo, a un empresario, a un productor, en este caso, por ejemplo, de los productos de alimentos y bebidas mexicano, con posibles inversores, con posibles compradores en el resto del continente. Entonces, aprovecho la oportunidad para pues hacer este pequeño anuncio de Comercia MX. La siguiente, por favor. En el marco de Food Venues creímos que es de mucha relevancia presentarle a los empresarios mexicanos, a los empresarios exportadores que están en diferentes etapas de su decisión de exportación. Este documento que ya se ha presentado en numerosas ocasiones, hemos hablado de él en este mismo espacio, que se llama La Ruta para Exportar. La Ruta para Exportar, que de inicio la pueden encontrar en MIPYMES MX, en la sección de Exportar. Ustedes encontrarán ahí básicamente contenido práctico, resumido, sintetizado, amigable, para que las empresas sepan cómo exportar. Es el paso a paso de cómo exportar, desde cuál es una fracción, de qué es una fracción arancelaria, cuáles son los beneficios de exportar, qué significa incluso exportar en el marco de los tratados comerciales que tiene México, las transacciones y trámites, los aspectos básicos, las estrategias para la toma de decisiones. Ahí es donde voy a detenerme el día de hoy en temas de toma de decisiones e información y finalmente también ligas de interés y recursos de interés. Me gustaría mencionar que la ruta para exportar
también ha tenido bastante tráfico y de hecho en las semanas pasadas nos han contactado varios productores que son seguidores de esta conferencia y a través de esta conferencia nos buscan a través del correo atención.exportadores@economia.gov.mx y nosotros, aparte de darle el documento, les brindamos asesoría. Nos buscó, por ejemplo, un productor de nopal, una agrupación de productores de nopales de milpalta que están en la primera fase de exploración de exportación y tuvimos una reunión con ellos donde básicamente les decimos cuál es su fracción arancelaria, cuáles son los pasos, les enseñamos el documento y los acompañamos y les damos seguimiento en su proceso, brindándoles las plataformas, la información precisa. Ellos, por ejemplo, estaban en un proceso inicial. Hubo otra también agrupación de Joconostle de Teotihuacán que se puso en contacto con nosotros, que estaba también en una etapa parecida, pero también, por ejemplo, las empresas que están yendo a food venues, a las ruedas de negocio, quizás están en una etapa más avanzada en su proceso de decisión de la exportación, ya saben qué mercados ir, saben dónde hay demanda de su producto y nosotros les damos otro tipo de asesoría, contrastamos datos con ExportaMX, que ahorita hablaremos un poquito de esa plataforma, y la idea en general es que la ruta para exportar sirva también como motivo para acercarnos con estos pequeños empresarios exportadores que están explorando su decisión. Nada más recordar que el 35% de las empresas en México, de acuerdo a la ENAPROCE 2018, manifiestan que el obstáculo más importante que tienen en su proceso de exportación es la información. Y por eso nosotros creemos que brindando información es una de las vías para mejorar no solamente el proceso productivo de la propia empresa, donde van a encontrar nuevos mercados, van a mejorar la competitividad de su empresa, van a mejorar una serie de aspectos internos empresariales, sino que también incluso, y esto es bien importante para las empresas que están exportando, en el proceso de exportación, cuando tú eres por ejemplo, empresa de Joconostle que va y explora el mercado de Canadá, entonces estás abriéndole camino a otras empresas al generar conocimiento y capacidades que fácilmente son transferibles hacia otras empresas y es la idea de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Economía. La siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar y voy a ir con detalle en algunas gráficas y datos sobre el mercado que les mencionaba, el mercado de Estados Unidos y Canadá, particularmente en agroalimentos y bebidas, para que ustedes vean a través de estas gráficas las oportunidades, las amplias oportunidades que hay en estos dos mercados. De inicio comienzo con dos gráficas muy sencillas, las importaciones que ha habido a Estados Unidos y Canadá desde México en agroalimentos. Como pueden ver, de 2010 a 2019, en el caso de Estados Unidos, ha habido un crecimiento relativamente estable, en el cual Canadá desafortunadamente sigue ocupando el primer lugar de las importaciones de agroalimentos. Es un poco contraintuitivo porque pensamos que México pudiera ser el exportador número 1 de agroalimentos a Estados Unidos, no es el caso, y desde ahí podemos ver que hay una amplia oportunidad para que México amplíe sus exportaciones de agroalimentos hacia Estados Unidos. México tiene el 19% en el año 2019 de importaciones de agroalimentos en Estados Unidos, no es despreciable, pero si lo contrastamos con el caso lo veremos más adelante de bebidas, se explica mejor cuando se compara también con otros grupos o sectores de productos. Le sigue China, Chile, India con 4% los tres y el resto de países 35%. En el caso de Canadá, las importaciones de agroalimentos son todavía más dominante el mercado de Estados Unidos, el 57% de las importaciones de agroalimentos lo cubre Estados Unidos en Canadá y en México solamente participamos con el 6%. Esto significa otra vez que desde aquí podemos ver cómo hay oportunidades para ampliar nuestras exportaciones hacia Estados Unidos y particularmente a Canadá, que Canadá, como ustedes saben, no nada más tenemos el TEMEC, también tenemos el TIPAT y naturalmente debemos de tener la expectativa de que ese 6% tiene que crecer en los próximos 5 años, sobre todo por cómo, y lo veremos más adelante, está estructurado el sector de agroalimentos en México. Le sigue China, Tailandia, Brasil y el resto de los países. La siguiente, por favor. Este es en el caso de Estados Unidos, vamos a desagregarlo por productos, en este caso en el lenguaje de comercio internacional es a nivel 2 dígitos, es decir, es capítulo del sistema armonizado.
pero les explico a qué nos referimos con esto. Como pueden ver, muy parecido a la gráfica anterior, de 2001 a 2019 también ha habido un crecimiento relativamente estable en las importaciones desde México de agroalimentos, pero uno se pregunta qué tipo de productos son, por supuesto, y en el año 2019 la mayoría, el 33.5%, fueron de frutas y frutos comestibles, alrededor de 8.448 millones de dólares. Le sigue hortalizas, plantas y raíces y tubérculos con el 28.3%. Le sigue preparaciones a base de hortalizas, que es el grupo 20, el capítulo 20, perdón, y así nos vamos. Como pueden ver, es el mismo patrón desde 2001 a la fecha, no ha cambiado mucho el mercado. Cada uno de estos grupos de productos, es importante mencionar, no es un producto, el color es un grupo de productos, ha crecido relativamente estable en los últimos años, particularmente quizás destaco hortalizas, como más adelante vamos a verlo. La siguiente, por favor. Y en esta gráfica de árbol, que igual y no pueden alcanzar a ver ustedes ni en la pantalla ni los compañeros periodistas el detalle del producto, pero lo que sí se ve con esta gráfica de árbol es la amplia diversidad de productos que sí importamos desde México. En este caso es una desagregación mayor, que en este caso es partida a 4 dígitos, y pues exportamos hacia Estados Unidos en el sector de agroalimentos básicamente de todo, desde dátiles, fresas, hortalizas, carne deshuesada, animales vivos, preparaciones alimenticias diversas, y como pueden ver, quizás sí hay un pequeño grupo que domina el mercado, pero pues podríamos decir que hay una diversidad considerable. La siguiente, por favor. En el caso, esta es la misma gráfica que vimos hace rato desde Estados Unidos. Estas son las importaciones desde México hacia Canadá en agroalimentos. Ha habido un crecimiento también relativamente estable en el mismo grupo de productos, igual es capítulo a 2 dígitos, 39.4% es hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, 37.8% frutas y frutos comestibles, y así nos vamos al resto de grupos. Es más o menos la misma proporción el tipo de productos que exportamos hacia Estados Unidos y Canadá en agroalimentos. La siguiente, por favor. Igual, vemos que también hacia Canadá quizás hay una mayor concentración en las hortalizas, con $338,527 que exportamos en 2019, pero también hay una diversidad en los productos que estamos exportando hacia Canadá. La siguiente. Ahora, en el sector de bebidas es diferente. Y creo que esto es interesante porque para el caso de Estados Unidos, si bien ha habido un crecimiento de 2010 a la fecha, en el caso de Canadá no ha habido un crecimiento deseable en los últimos años en las importaciones que hacemos de bebidas. México domina el mercado en Estados Unidos, tenemos presencia con el 23% de las importaciones de bebidas, le sigue Francia con el 19%, Italia con el 10%, Reino Unido con el 8%, y desde aquí ya podemos trazar qué tipo de productos son los que son más representativos de cada país y por tanto por qué participamos en el mercado de Estados Unidos. Lo mismo en el caso de Canadá, las importaciones de bebidas en el caso de Canadá domina otra vez el mercado de Estados Unidos con 39% de sus importaciones, le sigue Francia, Italia con el 10%, Reino Unido con el 5% y México estamos en un deshonroso, yo creo, cuarto lugar con 4% de las importaciones de bebidas, cuando todos sabemos en México que tenemos mucha capacidad y tenemos muchas oportunidades para exportar estas bebidas, como de hecho lo mostraremos en las gráficas que siguen. Muchas gracias. La siguiente. Ahora, las importaciones desde México en bebidas, es la misma gráfica que vimos hace rato, nada más que este es de bebidas. Si bien hubo un crecimiento en los últimos 3 años en las importaciones desde México en el sector bebidas, de 2001 a 2015 más o menos fue relativamente estable las exportaciones que hacíamos hacia Estados Unidos. Como pueden notar, la gran mayoría de los productos de bebidas que exportamos hacia Estados Unidos, el 64.7%, es cerveza de malta, en este caso también es a 4 dígitos. El alcohol etílico con grado menor a 80%, le sigue con el 26.2%, y luego le sigue en otro grupo aguas con adición edulcorantes, aguas sin adición de edulcorantes, jugos y bebidas no alcohólicas, en fin. Así se ve
el mercado de las importaciones que hacemos, que hace Estados Unidos de México del sector de bebidas. Por favor. Y en el caso de Canadá, ya lo veíamos desde la primera gráfica, ha sido un poco más volátil, no ha habido ese crecimiento deseable en los últimos 10 años de México hacia Canadá, pero también, como lo pueden ver desde en la última barra, en el 2019, la cerveza de Malta domina y sigue siendo el producto que mayor exportamos hacia Canadá, con el 59.3%, le sigue el alcohol etílico con grado menor 80%, y licores con el 4.7% y aguas de diferentes tipos, edulcorantes, sin edulcorantes, con menor porcentaje. La siguiente. Y voy a hacer una breve pausa aquí porque les he mostrado una serie de gráficas que les dice de forma muy directa cuál ha sido básicamente el mercado global de los productos tanto de agroalimentos mexicanos como de bebidas mexicanas en Estados Unidos y Canadá. Pero para explicarles la siguiente sección, me gustaría darle una pausa para decirles un poco lo que hacemos en la Unidad de Inteligencia Económica Global, donde desarrollamos, tenemos una estrategia en la promoción de exportaciones, donde ponemos, como ya lo hemos dicho muchas veces, al dato y a la información en el centro de la estrategia. ¿Por qué? Porque creemos y la evidencia lo demuestra que acercando la información a estos pequeños productores es como pueden, de hecho, exportar sus productos y crecer sus capacidades productivas. Exporta MX, no me voy a detener mucho porque de hecho estaremos presentándola en este mismo espacio en un par de semanas, pero es una herramienta que hemos diseñado para responder básicamente dos preguntas. Si tú eres un productor, de un producto específico, no tiene que ser en este caso agroalimentos, puede ser, digamos, un producto industrial como alguna manufactura, y tú quieres explorar, digamos, una serie de mercados extranjeros, países, la plataforma, a través de un algoritmo y una metodología que desarrollamos dentro de la Secretaría de Economía, te responde directamente con un ranking de productos de países los cuales creemos y recomendamos son los más atractivos para exportar tu producto. Lo mismo sucede para la otra vía, es decir, si tú eres, no sé, una comercializadora o tienes un catálogo de productos amplio y quieres explorar cuál es el producto más atractivo para exportar a un país determinado, pues bueno, Exporta MX te dirá en un par de segundos cuál es ese mercado a ir, es decir, te dice el ranking te dice el ranking de productos al país al que quieres ir. Si tú quieres ir, por ejemplo, a Colombia a exportar, pues va Exporta MX a decirte cuáles son los 15 productos más atractivos para exportar a Colombia. La frase que resume la plataforma, como lo pueden ver ahí, es exporta lo que importa, porque creemos que si tú encuentras en la estrategia, en la toma de decisión, lo que le importa a los consumidores, a lo que demandan en otros países, pues bueno, entonces será mucho más atractivo tu producto que vas a exportar. La siguiente, por favor. Pero no nada más hacemos eso, sino también hacemos documentos de análisis a la medida. Como les mencionaba, tuvimos estas reuniones con productores de nopal, de joconostle, y también, de hecho, este tipo de documentos de análisis quizás funcionan para exportadores que están en una etapa un poco más avanzada de su proceso. Hacemos lo mismo con una metodología de potencial de exportación, donde tomamos en cuenta datos de demanda, de oferta, de flexibilidad de mercado, tomamos en cuenta la mayor cantidad de datos posibles, la ponemos en una metodología y básicamente hacemos presentaciones a la medida por país, por producto, por sector, por entidad federativa, para básicamente orientar a las empresas, darles recomendaciones, asesoría hacia dónde exportar, hacia dónde invertir, hacia dónde crecer. Y en estos documentos de potencial de exportación, por ejemplo, tuvimos un caso de éxito reciente con un productor de huevo que ya sabía básicamente a dónde exportar, ya tenía una lista de países a los que quería exportar a Singapur, quería exportar a Taiwán, tenía una serie de países establecidos y nosotros básicamente lo que hacemos es le presentamos información a la medida para que contraste lo que ellos tienen, donde de hecho tienen, por ejemplo, una serie de fracciones arancelarias, en su caso no era uno, porque no era un productor de huevo tradicional, lo vendía de forma en deshidratados, en diversas formas, y entonces hacía que su proceso de exportación fuera mucho más complejo, mucho más interesante en el análisis. La siguiente, por favor. Entonces, sabiendo esto,
nosotros presentamos este análisis de potencial de exportación, donde literalmente damos una tabla de los productos más atractivos para exportar. En este caso, volviendo al tema inicial, en el mercado de Estados Unidos, para agroalimentos y bebidas. Juntamos a todos los productos, a todas las fracciones arancelarias que podemos exportar hacia México, y estos son los productos más atractivos que el día de hoy, bueno, con datos de 2019, podemos exportar hacia Estados Unidos en agroalimentos y bebidas. Cerveza de Malta, que como pueden ver tuvo importaciones de 5.852.894 millones de dólares, millones de dólares, perdón, en 2019, y con un arancel del 0%, como pueden ver en el caso. Luis, te tocó la interrupción que todos queremos tener, que es este homenaje con un brevísimo aplauso, a veces a las 6:30 en punto, a veces un poquito antes, un poquito después, pero lo damos con mucho respeto y con mucho reconocimiento a los trabajadores de la salud que están cuidando a los enfermos de COVID, que están en los hospitales, en las clínicas y que pasan largas horas con gran profesionalismo, compromiso, cuidando y cumpliendo con su trabajo. A todos ellos, pues un gran reconocimiento. Debo decir que esta mañana el presidente, comentando no solamente este homenaje que hacemos aquí, sino también el que hace la Secretaría de la Defensa, donde hacia mediodía también hace un homenaje no solamente a los trabajadores de la salud, sino hace un toque de corneta respetuoso para los fallecidos. En ambos casos el presidente nos conminó a continuar con estos homenajes, a dar reconocimiento a los trabajadores, a mandar pues un abrazo solidario, fraterno a quienes han perdido algún ser querido y a recordarnos a todos que debemos seguir cuidando a nuestra familia, cuidarnos nosotros, cuidar nuestra familia, cuidar nuestro entorno, nuestra comunidad, porque de esa manera generamos una solidaridad para enfrentar el COVID-19. Entonces, vaya este reconocimiento a los trabajadores de la salud. Lo seguiremos haciendo puntualmente a las 6 de la tarde en este espacio, en el espacio que nos da esta conferencia vespertina. Muchas gracias, Luis, y adelante. Gracias. Continúo mencionando algunos productos que creo que son interesantes, pero si podemos pasar a la siguiente gráfica. Esta gráfica creo que resume mejor la información anterior porque básicamente ya la hemos presentado aquí anteriormente. El punto verde que pueden observar para cada uno de los productos, lo que ven a la izquierda quizás no se ve con claridad, son los productos con su fracción arancelaria, es decir, son productos muy específicos. Arriba pueden ver cerveza de Malta que tiene la fracción arancelaria 220300, le sigue productos de panadería, pastelería que es la 190590 y el punto verde de la izquierda que pueden ver son las importaciones que hacemos desde México, en este caso a Estados Unidos, de agroalimentos y bebidas de cada uno de estos, y el punto rojo que ven a la derecha son las importaciones totales de ese producto. La línea verde es el mercado restante, es decir, es la oportunidad que se presenta para los productores de esos productos. Entonces, si bien cerveza de Malta es uno de los productos que ya exportamos mucho hacia Estados Unidos, pues bueno, sigue habiendo una amplia oportunidad y, por ejemplo, ahí es una buena señal, un buen indicador para todos los pequeños productores de cerveza artesanal, por ejemplo, que se han ido, un sector que ha ido creciendo en los últimos 5 o 10 años, pues está bien, no nada más en México hay un buen mercado para vender sus productos, sino también en Estados Unidos y Canadá. Pero también quizás más interesante, el mercado restante que presenta, por ejemplo, la carne deshuesada, que tiene la fracción arancelaria 20130, es muy interesante porque pudiera incluso pudiéramos triplicar las exportaciones que hacemos de este producto. Lo mismo también para la siguiente, por favor.
camarones y langostinos congelados. Vean ustedes cómo los que importamos ahorita es menor a lo que pudiéramos importar a Estados Unidos. Un poco para resumir esta gráfica, esa línea verde refleja la demanda que puede haber de su producto en Estados Unidos, el mercado que tienen actualmente todos estos productos. La siguiente. Este es el caso de Canadá, misma tabla y mismos sectores, agroalimentos y bebidas. Tenemos el listado de todos los productos más atractivos para exportar en este momento a Canadá. Hay otros que no están en Estados Unidos, también se repite cerveza, está también frambuesas, zarzamoras, moras, limones, galletas dulces, pepinos y pepinillos, espárragos frescos, en fin, como pueden notar hay una amplia diversidad. Por supuesto que les vamos a dejar esta presentación para que puedan tener la información detallada. También destacar, en estas presentaciones, cuando lo hacemos para otro país, hay en algunos casos, dependiendo del tipo de producto que sea y el país que sea, hay aranceles aplicables para México. En este caso, para Canadá, por supuesto que no hay, entonces es 0%. Y en la tabla pueden ver el porcentaje del mercado restante para México, el mercado restante en miles de dólares y las importaciones de Canadá desde México. La siguiente, por favor. Y lo mismo, el mercado restante que hay para productos muy específicos es interesante. Como pueden ver en esta gráfica, los productos de panadería, pastelería o galletería que tienen la fracción arancelaria 19.0590, pues pueden aumentar casi 6 veces el mercado que estamos teniendo. Es decir, hay una amplia demanda, ya exportamos este producto a Canadá, nada más hay que exportarlo más, ¿no? Y es una oportunidad realmente muy interesante para los productores de estos productos. También destaco fresillas con la fracción arancelaria 81.010. La siguiente, por favor. También aquí destaco coles y coliflor, que tiene también una amplia oportunidad. Hay un mercado restante que se puede tomar desde México. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, cierro nada más diciendo que esta información la desarrollamos para que les sea útil a los empresarios, a los pequeños productores, a las empresas de diversos productos, en este caso de agroalimentos y bebidas, y particularmente para el sector de bebidas y alimentos, un sector muy importante para el país, para muchas regiones del país. Aparte de estas presentaciones, pues los invitamos a que mantengan contacto con nosotros en la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía a través de este correo, atención.exportadores@economia.gov.mx. Si nos escriben, si son un productor que está apenas explorando exportar, si son un productor que quizás ya está más avanzado en su proceso de exportación, pues bueno, nosotros les vamos a brindar asesoría, les vamos a brindar información útil, vamos a darle seguimiento y esperemos que les sea útil esta información, obviamente con el objetivo mayor de aumentar nuestras exportaciones, mejorar la capacidad productiva de nuestro país, mejorar muchas regiones de los lugares donde se producen estos productos exportadores y por tanto mayor empleo, mayor bienestar en las comunidades. Y bueno, esto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues como ven, este es el mercado que quisimos capturar con la rueda de negocios de la semana pasada. Entonces, como ven, hay oportunidades en muy distintos sectores, puede ser desde las hortalizas hasta la cerveza, en 2 países, Estados Unidos y Canadá. Y Sergio nos va a comentar ahora los resultados de esa rueda de negocios. Sí, muchas gracias, secretaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo que yo les voy a presentar es, digamos, como la conclusión, el resultado lógico del análisis anterior. Primero hacemos ese análisis, tenemos una lista de productos que creemos que tienen cierto potencial y ahora lo que sigue es cómo conectamos a nuestros productores con ese mercado. Y detrás, digamos, de la planeación de Foodvenues México, que fue esta rueda virtual que tuvimos la semana pasada, está todo el análisis que Luis nos acaba de presentar. Primero hicimos ese análisis y después decidimos que, bueno, pues había que organizar una rueda de negocios que nos ayudara a empezar a explotar de una mejor manera ese mercado. La que sigue, por favor.
Esto ya lo habíamos visto, esta es la publicidad que hicimos con la que tratamos de encontrar a los pequeños y medianos productores mexicanos que estábamos buscando para animarlos a tratar de buscar socios, clientes en el mercado de Estados Unidos y Canadá. La que sigue, por favor. Por supuesto, en colaboración con el BID, en particular con Connect Américas. Este fue el primer ejercicio que hicimos enfocado en micro, pequeños y medianas empresas mexicanas, exportadoras o ya con capacidad de exportar. Tuvo lugar la semana pasada, del 27 al 31 de julio, y lo hicimos a propósito por la información que tuvimos de los análisis que hace el área de datos de la Unidad de Inteligencia Económica Global y obviamente, digamos, como un evento enmarcado en el lanzamiento del nuevo tratado comercial. La que sigue, por favor. Bueno, este es el resultado. Se registraron en total 468 empresas exportadoras y compradoras, es decir, 385 empresas mexicanas se acercaron y se inscribieron para participar en Foodvenirs México y se inscribieron también 83 empresas compradoras. Las empresas compradoras evidentemente no son empresas mexicanas, son empresas de Canadá y de Estados Unidos que están buscando productos para llevar a su país. Para contactar a esas 83, digamos, reclutar a esas 83 empresas compradoras es que contamos con la colaboración del BID, de su programa Connect Américas y sin duda de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las representaciones de México en Estados Unidos y Canadá, tanto las embajadas como los consulados. Ahora, estas son las que se inscribieron. Nosotros llevamos a cabo todo un proceso de revisión de las empresas. No participa cualquier empresa en Foodvenirs. Tenemos que comprobar, por ejemplo, que realmente tengan capacidad para exportar. Por supuesto que sean empresas que sean formales. En fin, hacemos una revisión para buscar cuáles son las empresas que realmente tienen potencial de ser exitosas en una rueda como estas. Y esto lo hacemos por muchas razones, pero una, tal vez la más importante, es que para que este tipo de instrumentos sigan siendo efectivos en el futuro para México, tenemos que tener una buena fama, tenemos que tener la fama de que las empresas que México lleva a estos eventos cumplen con lo que ofrecen en las reuniones de negocios a las que van. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido y bueno, con las empresas compradoras también hay un proceso de revisión, de asegurarnos que son compradores serios, porque también, digamos, se nos podría filtrar algún comprador que no quisiéramos que participara, probablemente porque no podemos confiar en que cumpla el contrato. En fin, tenemos que ser cuidadosos sobre quiénes participan. Al final participaron 250 empresas exportadoras, pequeñas y medianas empresas mexicanas exportadoras, y hubo 50 empresas compradoras que participaron en este ejercicio. La que sigue, por favor. En total se agendaron 401 citas de negocios, es decir, citas uno a uno entre una empresa mexicana y una empresa compradora, de las cuales tuvieron lugar 365. Esto es común en las ruedas de negocios, que de pronto a la mera hora alguna de ellas no se lleva a cabo, pero una efectividad de 91% para un evento con 401 citas de negocios no es de hecho un buen indicador, ¿no? En general las citas de negocio se agendaron y se llevaron a cabo. La que sigue, por favor. Además de estas reuniones virtuales de negocios en los que cada empresa compradora se reunió de manera virtual con una de las exportadoras y ahí platicaron sobre los productos que ofrecen, sobre temas logísticos, en fin, todo lo que requiere hacer un negocio de este tipo. El programa de Foodvenirs incluyó una serie de conferencias sobre diversos temas para capacitar a nuestras pymes en este asunto de explorar el mercado de Norteamérica. Tuvimos una conferencia sobre la entrada de vigor del TEMEC, en particular sobre el sector agroalimentario, retos y oportunidades en el comercio exterior en tiempos de pandemia, certificaciones y barreras técnicas al comercio con Estados Unidos de América. En fin, la que sigue, por favor. Apoyos estratégicos y servicios para la exportación en el sector agroindustrial, ahí nos acompañó Bancomext. ¿Cuáles son los obstáculos al exportar a Estados Unidos de América para el sector de alimentos y bebidas? Y tuvimos esta última conferencia que fue sobre la ruta para exportar y precisamente dónde están las oportunidades en Canadá y Estados Unidos. Esa, Luis, fue el expositor. La que sigue, por favor. Decir que estas conferencias estuvieron abiertas a todo el público, no solamente a los participantes en la rueda. Entonces, eso nos permite llegar a más productores.
Ahora tenemos otra rueda de negocios abierta, que se conecta un tanto con la presentación que hice yo el día de ayer. Vamos a hacer una rueda virtual de negocios junto con la Alianza del Pacífico para el mercado de Asia y Oceanía, donde los mercados objetivos son el mercado de Australia, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam, varios de ellos parte del TIPAD, no todos, pero algunos de ellos. Estamos en el proceso de reclutar a las empresas exportadoras, de reclutar a las potenciales compradoras. Esto lo hacemos en colaboración con nuestros socios de Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile. Este encuentro tendrá lugar del 2 al 11 de septiembre. Ahora, tanto esta rueda que está ahorita abierta y en proceso de inscripción como la anterior, como les decía al principio, la planeación se basa en los estudios que hacemos de inteligencia económica en la unidad, que es lo que les presentaba Luis hace un rato. Más o menos, de entre las 250 empresas mexicanas que participaron en Foodvenirs, se ofrecieron alrededor de 300 productos mexicanos. Todos ellos pasaron por ese análisis de potencial que revisamos antes. Es decir, no solamente invitamos a las empresas, sino procuramos que esas empresas ofrezcan esos productos donde nosotros creemos que hay más potencial para exportar, ¿sí? De tal forma que eso nos ayuda a garantizar un mejor resultado a la hora de llevar a cabo las ruedas de negocios. Digo, una rueda de negocios se puede hacer de muchas formas. Podríamos simplemente invitar compradores, vendedores, sentarlos en un lugar y ya está. Pero en este caso estamos tratando de hacerlo de una forma que garanticemos, o por lo menos tengamos la confianza de que hay un análisis detrás que nos garantiza mejores resultados, ¿sí? Eso aplica para esta rueda de negocios que está en curso, estamos en el proceso de inscripciones, y para la que terminó la semana pasada, donde, como les decía, hubo al final 360 y tantas reuniones de negocios entre posibles compradores y vendedores. ¿Cuál es la cifra de negocios que se cerraron durante Foodvenirs? Entonces se lo vamos a poder dar cuando terminemos de procesar todas las encuestas de salida que les hacemos siempre a productores y a compradores, terminando cada una de las citas de negocios. La rueda de negocios terminó el viernes, todavía tenemos muchas por procesar y tendremos una cifra. Como les decía hace algunas semanas, cuando hablábamos de la otra rueda que tuvimos para Reino Unido junto con la Alianza del Pacífico, es importante esa cifra, pero sobre todo no por el volumen que vaya a representar esa cifra en relación a las exportaciones de México, sino porque nos dice de qué tamaño es el mercado que estamos empezando a abrir, ¿sí? La que sigue, por favor, creo que esta es la última. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Tenemos unos minutos para una pregunta. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machado, reportero. Para Luis, aparte de estas dos empresas, ¿qué otras se te han acercado que venden estos productos, ahora sí que muy mexicanos? Hablaste de Choconostle, nopales, y no sé si de algunas entidades del Bajío, Querétaro, Guanajuato, o sea, ¿de dónde más alguien se ha acercado? Y rapidísimo, la secretaria, si me permite, a ver si hay tiempo, ¿cuál es ahora sí que lo que usted sabe de las afectaciones que ha tenido la industria del vestido y la manufactura en estos tiempos de COVID? Estos empresarios, ¿qué le han dicho? ¿Qué es lo que más se han visto afectados en esta época? Gracias. Bueno, desde que comenzamos trabajando en la unidad, ha habido innumerables solicitudes de información de este tipo de documentos. Los productores igual y no conocen el correo y digamos esta nueva unidad donde trabajamos Sergio y yo, pero la mayor parte de solicitudes de hecho nos llegan vía otros colegas en la Administración Pública Federal. A través de la Cancillería, de hecho, nos llegan muchas solicitudes de información que damos respuesta y presentamos estos documentos de análisis, y poco a poco hemos tenido también ya contacto directo con algunos productores y han sido de amplios sectores. En este caso, como lo dije, fue de hecho gracias a este tipo de conferencias, a esta conferencia en particular, que se enteraron de este trabajo y tuvimos contacto, pero también les mencionaba, tuvimos una reunión en el sector farma, que también creo que ha sido muy activo en las últimas
en los últimos meses con un par de empresas interesadas también en exportar. Ya lo decía, con el sector de agroalimentos es muy proactivo en las exportaciones, pero ahorita no tengo el reporte específico, pero en alguna otra ocasión con mucho gusto te presentamos todas las solicitudes que nos llegan a la Unidad de Inteligencia Económica Global y cómo les damos respuesta. Sí. Nada más agregar algo a lo que dice Luis. Muchas de las plataformas que hemos ido presentando y que vamos a seguir presentando, por ejemplo, Exporta MX, no son ocurrencias de la unidad, sino de hecho vienen del tipo de solicitudes de información que recibíamos. Entonces son un esfuerzo por automatizar al menos una parte de ese proceso de solicitud de información que la unidad ofrece a los productores. Data México tiene esa intención, Exporta MX, que presentaremos pronto, también tiene esa intención. No contestamos todas las solicitudes de información con eso, pero sí una buena parte, pero siguen abiertos los canales de correo electrónico y demás que ya anunció Luis. Respecto a la segunda pregunta sobre la industria del vestido, textil e indumentaria, me imagino, desde el año pasado nosotros estamos apoyando a esta industria. Hacia el segundo semestre del 19 pusimos un arancel que protege a la industria, es textil, confección y calzado. Entonces había, digamos, un apoyo previo y cuando vino el cierre y la determinación por parte de las autoridades sanitarias de que no quedaban contempladas dentro de las actividades esenciales, buscamos conectarlos con la demanda que tenía el sector público por cuestiones textiles. Fue así que conectamos al INSABI, Seguro Social, con las cámaras textiles, de manera que pudieran encontrar las especificaciones de los cubrebocas, de la ropa de protección en clínicas y hospitales, y ahí se hizo este contacto tratando de apoyar al sector. Y al pasar algunos estados a color naranja en el semáforo sanitario, es que tienen posibilidad de reabrir y reiniciar actividades. Entonces, esas son las acciones que hemos emprendido en este sector. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra conferencia vespertina del día de hoy. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Por lo pronto, les agradecemos su atención el día de hoy y muchas gracias y nos vemos mañana.